Bueno, en realidad yo siempre tuve una gran curiosidad por la vida de una abuela que no conocí. Ella murió mucho antes de mi nacimiento y escuchaba historias, anécdotas sobre esta mujer que vino de España, específicamente de Barcelona, en los años 30 y llegó sola. Y luego descubrí un carnet de extranjería que decía que era artista, lo cual alimentó todavía más mi fantasía. Pero nunca obtuve mucha información sobre su vida. Entonces, especular en torno a ella y a los motivos que la llevaron a transportarse prácticamente a otro planeta siempre me llenó como de preguntas, de curiosidad, de deseo de conocer esta vida. Y por otro lado, conocí a una mujer croata que huyó de la Segunda Guerra Mundial, de la Croacia actual, y que tuvo, digamos, una historia de amor y guerra que compartió conmigo. Una mujer maravillosa, fantástica, que me confió su vida para algo que no funcionó de esa manera, y yo con esas dos historias, una que satisfacía mi curiosidad y esta otra anécdota que me habían contado, decidí ensamblar una historia que no funcionaba para mí, que soy periodista, eh, como una crónica larga, no funcionaba anclada tampoco en una realidad, sino claramente yo sentía como un deseo de utilizar las herramientas de la ficción para contar una historia e inventar un universo alrededor de estas dos historias, ¿no? Porque para que funcionara dramáticamente para mí, pues tenía que tener otros componentes, ¿no? Ya sabemos que no hay historia que pueda funcionar si no hay un drama de por medio, ¿no? Las historias felices interesan bastante menos. Sí hubo una parte de documentación bastante importante porque como parte de la historia ocurre en un tiempo en el que yo no existía y parte de la historia es la Segunda Guerra Mundial, evidentemente está muy documentada. No es que yo hable directamente de lo histórico, yo trato de insertar lo íntimo dentro de lo histórico, pero para sentir cierta seguridad al hablar de un tiempo que no me pertenece, pues sí que hubo una documentación, bueno, lecturas, investigación y todo eso se parece mucho a lo que hago cuando escribo un reportaje. Y luego sí, fue completamente distinto, quizás ahí sí me ayudó mi vocación de lectora, de ver cómo podía ensamblar esta historia. Y la escribí varias veces y la escribí también con otro tipo de narrador y luego elegí la primera persona, que en realidad en el periodismo muy rara vez yo la he utilizado, porque más o menos que nos forman diciendo que el periodista evidentemente no importa su punto de vista. Entonces, al apropiarme de la primera persona y ponerme en el papel de esta mujer que huye y que se reinventa en otro lugar, fueron surgiendo evidentemente las técnicas propias de la ficción y de la fantasía, que por supuesto implican una libertad deliciosa, pero por un lado, porque es maravilloso tener todo el espacio posible para crear lo que tú quieras, pero por otro lado, pues también entran todo tipo de dudas y de indecisiones, y yo que soy en ese sentido me cuesta bastante decidir entre el rojo y el azul, pues imagínate a la hora de ensamblar una estructura, sí que tomar esas decisiones me fue, o sea, placentero por un lado, pero lo hice con bastante dificultad y dolor incluso. Bueno, ahí también viene mi oficio de periodista y yo tengo dos y hasta tres grandes, un amigo y dos amigas psicoanalistas. Entonces, sí, me entrevisté mucho con ellos porque me interesaba saber en qué podía derivar la personalidad o el comportamiento de una persona que ha vivido un trauma, que ha pasado por una guerra y que de pronto tiene que reinventarse en un lugar completamente ajeno. Me entrevisté con ellos por separado y
y ellos habían tenido pacientes, no con las mismas características, pero con características similares. Y, y lo primero, o sea, el gran rasgo, digamos, si pudiera resumirlo, era el silencio. Eran personas que solían callar frente a lo ocurrido. En vez de tener la necesidad como de expresarse o de manifestarlo, lo hacían con un síntoma, ¿no? Es decir, o con una neurosis o con un comportamiento, digamos, sospechoso de algo, ¿no? De no querer estar ahí. Entonces me puse un poco a pensar cómo podría ser esta mujer que además, por supuesto que tiene algo de mí, sobre todo en los miedos, y de muchas otras mujeres que conozco y con las que estoy emparentada o en mi familia, pues mi mamá son 10 hermanas, son 9 hermanas y un hermano, tengo un montón de primas, entonces, claro, insertar eso también dentro de mi propia familia y de las propias herramientas de la ficción, creo que así fui un poco moldeando la personalidad de Vera. En el caso de Vera, ella huyó de una guerra, pero todo el tiempo nos enfrentamos a personas que tienen que salir con lo opuesto de su casa en ese instante, que puede ser por una catástrofe natural o yo qué sé, por un gobierno represor, una otra bomba, cualquier, o sea, hay situaciones, guerras, todos los días pasan cosas y que obligan a las personas a dejar todo lo que conocen, todos sus afectos y huir, ¿no? Creo que lo que pasa en la novela lamentablemente se repite, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Personas que se tienen que salir pitando de donde están y dejan evidentemente sus afectos y todo lo que conocen. Por supuesto que muchas de ellas, en el caso de Vera, logra reconstruirse en un lugar totalmente ajeno, ¿no? Pero siempre con la añoranza y la nostalgia de esos primeros afectos, de esa infancia interrumpida, sobre todo en el caso de la novela. La novela aborda el caso de una infancia interrumpida por la guerra, ¿no? Entonces, claro, reconstruirse en otro país implica, por supuesto, pues un esfuerzo enorme y una capacidad de supervivencia y de fuerza interna para desenvolverse en un contexto totalmente ajeno. Ya no te quiero decir si ni siquiera hablas la lengua, no conoces a la gente y además en ese entonces tampoco existía un teclado y una pantalla que te podría decir incluso cómo, desde el clima a cómo es la calle donde vas a vivir, ¿no? Sino uno se trasladaba de un lugar al otro, pero en realidad era como si te mudaras de planeta, básicamente, ¿no? Antes te dije, ¿no? Las historias felices no tienen gran interés, pero a mí sí me gustaba fantasear con la idea que las historias que encierran cierta esperanza puedan, por más que suene demasiado optimista, me gusta creer que alguien es capaz de sobreponerse, ¿no? De sobreponerse y de salir adelante, de reinventarse, de superar el dolor y sobre todo superar las pérdidas. Yo me quería poner en ese lugar. Siempre he intentado ponerme en ese lugar a pesar de que el contexto pues, no sea muy favorable, ¿no? Y esa semilla creo que intenté sembrarla en Vera, alguien para quien no fuera demasiado tarde, aunque pareciera que ya es demasiado tarde, que no fuera demasiado tarde para que pueda salir adelante e intentar olvidar, curar, sanar y sobre todo enfrentarse a ese pasado donde dejó prácticamente lo que más quería, ¿no? A mí me gusta contar historias, ¿no? Me gusta contarle historias a mis sobrinas, a mis sobrinos, y también me gusta contar historias sobre el papel y mi trabajo de periodista, por supuesto, me encanta.
Y por supuesto también esta experiencia me ha parecido fantástica. Nuevamente, pues ese gran placer y ese gran sufrimiento de tener toda la libertad para poder escribir una historia, sí me ha gustado mucho y por supuesto voy a intentar hacerlo nuevamente. No sé si en un año, en dos o en 50, si es que me alcanza la vida, pero sí, sí es mi intención. Pero sobre todo mi intención es contar historias, así se trate solamente de contarle un chisme a una amiga. Me gustaría recomendar quizás alguno de los libros que me ayudaron un poco en la escritura de Casi todo desaparece. Em, Uno fue El mundo de ayer, de Stefan Zweig, que es un retrato íntimo, pero a la vez también un fresco terrorífico de la Europa del siglo XX. Y también me gustó mucho leer a Irene Nemirovsky con Suite Francesa, que apenas ni siquiera pudo terminar el libro, ¿no? Porque ella huye de París y va escribiendo en unos papeles que se le van agotando conforme se siente, empieza el cerco nazi y ella prácticamente se queda sin papel y la obra inacabada, pero también lo disfruté, lo sufrí y me ayudó mucho con esta novela. Léxico familiar también de Natalia Ginsburg. Me encanta prácticamente todo lo que escribe y en el que cuenta un poco la relación familiar también durante el siglo XX y cómo se ve afectada por los cambios políticos y cómo esta familia se va desestabilizando y sin embargo siempre subyace ese léxico justamente familiar que los hace únicos y prácticamente indestructibles a pesar del tiempo y de la situación política, ¿no? Es una joya, una maravilla de libro. Fuera de esos tres, me encantó, hace poco leí El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak, y me pareció dolorosamente eh, perfecta.